Bien, la palabra para hoy es Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Desde el versículo 12 hasta el versículo 20. El título de la prédica es: El Hijo de Dios dice esto: no ande más en tinieblas, tenga la luz de la vida. Así que vamos a leer Juan capítulo 8 desde el 12 hasta el 20. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Yeshua y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Yeshua: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieres, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Es que las palabras de Cristo, después de haber liberado, digamos, de la ley del pecado y de la muerte a la mujer adúltera, es que le llevaron una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Seguido, entonces dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y nosotros, desafortunadamente, cuando leemos la Biblia, los que leemos la Biblia, los que tenemos por costumbre leer la Biblia, debemos aprender a leer sin el título, sin los títulos que separan todo lo que se dijo. Porque esos títulos, como los números, fueron puestos después, para que de pronto, al separarlos, pudiéramos encontrar más fácilmente y tocar a tal tema, de lo que está tocando tal tema. Entonces es más fácil llegar rápido al sitio que queremos, pero tiene la dificultad que separa los textos. Y esto es un texto seguido, por eso les dije yo anteriormente: lean todo capítulo 8 de Juan como un solo capítulo. No le pongan, no nombren los títulos. O sea, no diga, por ejemplo, este es el Cristo, y luego dice: los fariseos envían alguaciles para prender a Jesús. Esos títulos no necesita leerlos. Cuando lea todo como un contexto, y va a tener un mejor entendimiento. Así, por ejemplo, Primera de Juan, que es el texto que vamos a tocar hoy, es muy importante. Pero para comprender esta prédica, esto que vamos a enseñar hoy, es que dice: el Hijo de Dios dice esto, porque aquí Cristo mismo está diciendo mi Padre, ¿sí? Y en Apocalipsis está diciendo: el Hijo de Dios dice esto. El que tiene los ojos de llama de fuego dice esto. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, dice esto. Entonces, no vamos a hablar de las llamas de fuego, porque sí estamos hablando desde Apocalipsis. ¿Por qué estamos hablando desde Apocalipsis? Porque creo que es el estado de la iglesia, ¿sí? O sea, nosotros leemos toda la Biblia, pero tenemos que ubicarnos en el plan de Dios, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y si yo les preguntara: ¿dónde estás tú? Entonces uno tiene tres respuestas. ¿Cuáles serían esas tres respuestas para uno identificar si está bien ubicado? ¿Cómo responderían si yo les digo: ¿dónde estás tú? Dios le dijo a Adán: ¿dónde estás tú? ¿Cierto? Entonces él dijo: yo estoy en tal parte. Y entonces él también le dijo que me estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Pero él no le dijo dónde estaba. Estoy escondido. El estar escondido, está escondido de la presencia de Dios. ¿Sabe que hay muchas personas que se esconden de la presencia de Dios? Y una de las formas para esconderse de la presencia de Dios es no leer la Biblia, es no asistir al culto, es no querer tener nada que ver con Dios, sino estar a oscuras. Esa oscuridad es lo que llama la Biblia las tinieblas o la muerte. Estar alejado de la fuente de la vida es estar alejado del que me puede dar vida. Cuando yo les escribí en WhatsApp,
más o menos una especie de introducción a la prédica para que pudiera comprender no solamente esta, sino la que viene. En la prédica de hoy estamos hablando exactamente del principio. ¿Qué es el principio? Que al principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, dijo sea la luz. Lo primero que dijo, sea la luz. Y la luz fue, y vio Dios que la luz era buena. Él ordenó la luz, pero eso no, hay un momento se abrió el sol. No, en ese momento no se abrió el sol, sino que ordenó la luz. Si no hubiera habido ese mandamiento de haya luz, no, el resto no existiría, porque se necesita la luz para que pueda todo vivir. El sol podría emanar calor, pero no daría luz. Las estrellas podrían hacer algo, pero no darían luz. Pero el principio de la luz es el principio de la existencia, digámoslo así, para que haya vida en este mundo. Así que cuando usted lee Juan, dice que en el principio era el verbo. Juan 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz. Pero nosotros no comprendemos y cómo equiparamos la luz a la vida. ¿Por qué la luz a la vida? Entonces tenemos que tener unos principios para entender cómo fue que Dios creó todo al principio. Pues al principio dijo primero sea la luz, y creó el ambiente confortable en este mundo para poder vivir. Y si no, usted no podría vivir. Si a usted lo meten en una caja oscura durante un tiempo, así le den comida, por esa oscuridad usted no va a poder vivir. Las plantas, si se meten en un lugar oscuro, no pueden vivir. Así que hay un principio de Dios que es la luz da vida no solamente a la carne, sino que hay una luz que es la luz que viene de Dios, que le da vida a nuestro espíritu. Nuestro espíritu no fue creado en el sexto día, cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y creó Dios, ¿qué fue lo que creó? Macho y hembra. Y les dijo multiplíquense. Y al multiplicarse se multiplicó la carne, como todos los seres vivientes que viven en este mundo, que son solamente animales. Es decir, que nosotros tenemos una parte animal creada el sexto día. Pero cuando terminó la creación, Dios tomó a uno y sopló en su nariz aliento de vida, insufló espíritu, y el hombre fue un ser viviente, es decir, un ser espiritual que sigue los planes de Dios, que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero para que el hombre llegue a ser imagen y semejanza de Dios, necesitaría tener un principio que era primero lo terrenal y luego lo espiritual. Entonces ahí vemos en Génesis cómo primero hizo la carne, que se multiplican y nos multiplicamos como curies, se llena la tierra de hombres, de seres humanos, pero de allí tomó uno, lo apartó, lo santificó soplando su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente guardado en un lugar completamente aparte de todos los seres humanos que eran macho y hembra que estaban sobre la tierra. Allí, como estaba solamente uno, vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo, sino que dijo que le haría ayuda idónea para él. Pero Dios sabe que no encontró una ayuda idónea para él fuera del huerto. Aunque había mujeres, no eran idóneas porque no eran espirituales, no podría llevar adelante la misión de tener fe y confianza en el servicio a Dios, porque aquí está diciendo que todo fue creado por medio de él y para él. Así que los hombres que estuvieron antes, que tuvieran espíritu, sirven a Dios. ¿Para qué? Para de ahí tomar uno, y de ahí tomó uno para hacerlo espiritual, y luego, como vio que no hay ayuda idónea, entonces sacó una de sí mismo. Quiero parar aquí un momento para que ustedes vamos a avanzar un poquitico más, porque cuando lleguemos a hablar del adulterio, cuando lleguemos a hablar de qué es esto, tenemos que tener estos principios que hemos venido hablando durante todas estas prédicas, para que el diablo no los engañe, porque el diablo tiene una fuerza espiritual. El diablo es una fuerza espiritual, es un ángel que tiene poder espiritual, que engaña al mundo entero. Y en este momento va a haber mucha gente engañada. Al primero que engañó fue después de engañar a Adán y a su mujer. Primero engañó a la mujer, y por la mujer engañó al hombre, pero engaña al mundo entero, tanto que llegó inclusive a pretender engañar a Cristo. ¿Con qué lo quiso engañar? Diciéndole que convierta las piedras en pan, porque es que cuando la gente no tiene nada que comer, es engañada por el diablo. La gente se humilla por la comida. También le dijo que si te apuestas sobre mí, yo te haré dueño de todas las cosas. El dinero es un poder que utiliza mucho el diablo para destruir la mente del hombre, ¿sí? Y luego arriesgarse hasta, láncese de acá, les hace hasta quitar la vida engañando a la gente. Por eso las tasas de suicidio son demasiado altas, porque el diablo, que es el príncipe de la potestad del aire, es decir, el que opera en las tinieblas, es el que seduce al mundo entero para que no pertenezcan
para que nos llegue a perfeccionar Dios la obra en cada uno de nosotros, que recibamos el amor de Dios y podamos llamar a Dios Padre. Así que va a estar engañando a todo el mundo, con inteligencia, con mala sabiduría, con la educación, con la alimentación, con la economía, con el amor de este mundo, con muchas decepciones, que hace que la gente finalmente hasta termine suicidándose. Eso es lo que quería el diablo hacer con Cristo. Tírese desde lo más alto y quítese la vida. Mire, usted convierta estas piedras. O si se postra ante mí. Son cosas que son muy fuertes espiritualmente, que destruyen la mente de la persona. Nosotros tenemos cuando Dios creó al hombre a nuestra imagen y semejanza, creó como unos puntos, por decirlo, si lo quieren entender así, puntos de energía. Cuando sopló en su nariz aliento y el hombre fue un ser viviente, tiene unos puntos de energía, y el más alto es el que está en la cabeza. Fíjate que las personas que piensan que no tienen altura espiritual, piensan con las partes bajas, es decir, en solamente el sexo. Lo dice Romanos capítulo 1, cuando inclusive las mujeres cambian el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Por qué? Porque no están pensando para su mente y para su espíritu, sino que están pensando en la carne. Los que piensan solamente algo más arriba, los que piensan solamente en comer, entonces están pensando solamente en la carne. Hay muchos que ni siquiera alcanzan a nivel a pensar ni siquiera en su corazón. Pero la parte más elevada está en la mente, es donde trabaja el diablo. Una mente desocupada, una mente que no lee la Biblia, es una mente sin luz, que está completamente desconectada de la realidad ante Dios, que pueda llegar a tener la potestad de llamar a Dios Padre. Entonces se convierte en participante de las tinieblas. Y Cristo lo que está diciendo en este mensaje, después de que liberó a la mujer adúltera, dijo que yo soy la luz del mundo, todo el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que yo lo que creo, con esta prédica lo que quiero que comprendamos es que para muchas personas no es importante la vida de su espíritu, que es la parte más elevada, que nosotros deberíamos tener. Lo más elevado es mi vida espiritual. La vida espiritual es demasiado menospreciada, pero sí es muy apreciada la parte carnal, terrenal, animal, y hasta lo que mismo Santiago llamaba diabólica. ¿Por qué? Porque comienza a pensar con la parte sexual. Hay personas que no piensan sino en sexo, y eso es lo que piensan los animales cuando están en celo. Fíjese que hay veces que no aguantan. Y hasta tienen nombre a mujeres que no es lo más hermoso, para decirlo así, pero los tratan como personas que piensan solamente irracionalmente, porque piensan solamente con la parte sexual o con la parte animal. Que usted ve que los perritos todo el tiempo tienen hambre. Y si usted lee, hay perros que comen todo el día, y más si tienen otro al lado, más les da envidia, más comen, porque piensan solamente en comer. Entonces uno tiene que comenzar a discernir, Dios, ¿por qué nos creó así? Primero la parte animal y luego la parte espiritual. Pero cuando el hombre fue espiritual y fue engañado, entonces cuando lo echó fuera, ya se vio que el hombre cometió, no solamente tiene conocimiento de la ciencia del bien y del mal, sino que su espíritu se aleja de la fuente de la vida, que es la palabra. Y Dios, sabiendo que el lugar donde los había puesto era como casa de Dios, el huerto de Edén, uno puede decir es casa de Dios, en verdad. ¿El huerto de Edén qué es? Es la casa, es donde estaban ellos. Cuando los echó del huerto de Edén, los echó de la casa de Dios. Por eso después, cuando les dio la ley, antes de darle la ley, dijo, construyan un tabernáculo y yo habitaré en medio de ustedes. Pero háganlo así, 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 así. O sea que el hombre tiene que hacer el esfuerzo de construir un tabernáculo, un templo donde Dios haga presencia y pueda nuevamente conectar con Dios. Eso fue todo el Antiguo Testamento, y Dios les dio la ley. Con esa ley, es una ley que les hacía cargar, digamos, la conciencia de pecado, y les enseñaba qué es el pecado. ¿Me llevan? Dio la ley, después de sacarlos de Egipto, les dio la ley para que hagan conciencia de pecado. Es el único pueblo, ese pueblo que recibió, no recibió 10 mandamientos, 613 mandamientos, que solamente están operando más o menos 216, creo que son 17, no estoy seguro, y el resto no están haciendo porque no hay templo. Son preceptos, son testimonios, son muchas cosas que ellos tienen que hacer para poder tener el servicio a Dios, para poderse ofrecer como servidores de Dios que lo van a conocer. Entonces, los 10 mandamientos es solamente como 10 preceptos que nosotros tenemos que medirnos para saber si somos pecadores y malos encima de eso. Que nos los enseñaron también a nosotros, bien o mal, porque uno pregunta cuáles son los 10 mandamientos y ni siquiera las personas saben los 10 mandamientos. Y si lo saben, no importa. O sea, como, ay, pero todo el mundo peca, ay, pero todo el mundo roba, ay, pero todo el mundo. No, pues todo el mundo es todo el mundo, pero tenemos que tener un modelo para que no seamos como todo el mundo de Jesucristo. Jesucristo es el Hijo Santo de Dios, que Él es el único que nació por medio de una mujer virgen, para que no nos quepa la menor duda
que es hijo de Dios, no hijo de los hombres. Es decir, que Él no tiene nada que ver con la muerte del hombre, no tiene nada que ver con las tinieblas, no tiene nada que ver con el diablo. Le llamamos diablo y Satanás porque es un ángel que al querer separarnos de Dios le llamamos diablo. Usted sí es diablo, ¿qué quiere? Usted sí es diablo, usted me quiere separar de Dios. Y cuando no lo deja hacer a usted la obra, o cuando se opone o resiste a Dios, se le llama Satanás. Pero en fin, la fuerza de él, como opera su fuerza, el poder que él tiene, él y sus ángeles, es engañar al mundo entero. Y como engañan al mundo entero, entonces aprovechan la ley para engañarnos. Pero Dios sí envió, Dios envió una ley para que nosotros entendiéramos cómo nos deberíamos comportar ante Dios, no tener otro Dios, no tener imágenes, santificar el día y mucho cuidado con su nombre. 4 mandamientos que le decía cómo debe ser la relación con Dios para que usted no sea un pecador. Pero cómo es las relaciones a partir de honrar a padre y madre hasta el último, es para mirar cómo debería ser nuestra conducta con otros seres que son a nuestra imagen y semejanza. Así, cuando le preguntaban a Cristo que cuál es el mayor mandamiento de la ley, ¿qué respondió él? Dijo que el mayor mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y añadió, y a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley. Así que cualquiera de los 613 mandamientos lo que están expresando es el esfuerzo del hombre para acercarse a Dios y decirle: Señor, yo me quiero reconciliar, pero soy pecador. Y entonces tienen que sacrificar corderos para manifestar que cometí un pecado de la conducta de la carne. Porque un cordero se derramaba la sangre de un cordero que era solamente carne, creado en el 6º día, por un pecado de la carne, de la conducta mía. Entonces, si robaba, mate un cordero; si adulteraba, mate un cordero. Pero cuando Cristo dijo: mire, si usted se enoja contra un hermano, es culpable de homicidio. Entonces, ¿cuántos corderos tendría que matar cada vez que usted se enoja, cada vez que le dice tonto? Si le dice necio a su hermano, ya usted es como si fuera un asesino en potencia. No demores en matarlo. ¿Por qué pasó eso? Porque eso se vio desde cuando el hombre y la mujer cayeron, como Caín mató a Abel. Dios le preguntó: ¿dónde está tu hermano? Y le dijo: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Ya Dios dijo: no podría uno a partir de ahí decir que este hombre es a la imagen y semejanza de Dios. El que sí era como a la imagen y semejanza de Dios es Adán, que le puso nombre a todos los animales. Y cuando sacó a la mujer de sí, sacó a una que era el alma. Yo he dicho el alma, ¿cierto? Cuando sacó, dijo: hagamos al hombre, y no encontró ayuda idónea, sacó a la mujer del hombre. Bueno, voy a aclarar un poquitico más esto: por qué cuando salió la mujer del hombre está sacando su alma. Ustedes, yo he hablado mucho de si llega virgen al matrimonio o no virgen al matrimonio, porque aquí lo dice la Biblia, que por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, los 2 serán una sola carne. Eso es un precepto que Dios se lo dio para que pueda llegar a una experiencia de Dios, que por tanto dejará al hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, los 2 serán una sola carne. Pero cuando saca a la mujer del hombre, está sacando el alma, o sea, la parte pura, ¿me entiende? Pura, que no cometía pecado, que no tiene conciencia de pecado. El alma, cuando saca, yo he dicho varias veces que saca el alma virgen, por decirlo así, o pura, que no ha tenido contacto con otro hombre, no conoce hombres. La mujer no conocía a ningún hombre, no sabía ni siquiera que era una relación sexual, no entendía eso, no era necesario, porque no tenían ese precepto de Dios que multiplíquense en el huerto, sino que trabajen y cuídenlo. Entonces, cuando el hombre él es uno, y Dios sacó de la mujer, sacó del hombre, sacó la mujer, sacó su alma. Yo no he querido, y se los pido por favor, en ningún momento estoy tratando de juzgar matrimonios que sí o que no, o mujeres si llegaron o no llegaron vírgenes. No, es un precepto para entender más adelante el pensamiento de Dios y el pensamiento de la pureza que debe tener la iglesia. Pero eso es solamente un precepto que debemos entender para que podamos comprender cómo debe ser el comportamiento de la iglesia o qué espera Cristo de la iglesia. Voy a ir avanzando poco a poco en este tema, porque no es fácil. Pero sí, cuando Dios saca a la mujer, le dijo: esta será llamada varona porque el varón fue tomado. Es decir, que cuando cuando varón y hombre se separan, cuando Dios los separó, cuando Dios sacó,
dijo que luego por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, o sea, todos los que estaban afuera, y se unirá a la que es a su semejanza, y los dos volverán a unificarse, alma y cuerpo. Eso nos está hablando de algo que va a pasar más adelante para que comprendamos qué es la unidad con Cristo. ¿Cómo es que de Cristo sale o envía el Espíritu Santo? ¿Me están llevando? Cristo tiene la naturaleza divina, nosotros tenemos la naturaleza terrenal. Y él dijo, yo me voy, más adelante dice, es que estoy adelantando la predica, yo me voy y donde yo voy ustedes no pueden ir. Y si ustedes no creen que yo soy, van a morir en su pecado. ¿Qué es morir en su pecado? Que no van a tener vida. Entonces anticipadamente, cuando Cristo liberó a esta mujer que estaba en el acto del adulterio, en adulterio dice que no tenía pureza, pero él dijo que yo no te condeno. Entonces, ¿por qué no la condenó si la ley decía que había que matarla a piedra o había que apedrearla? Porque Cristo no es el que viene a juzgar ni a condenar, sino que Él es el que viene a dar vida a los que están muertos. Pero tenía que enseñar por medio de la ley qué es el adulterio, para que entienda que una persona cuando ya ha nacido en Cristo puede cometer adulterio, puede morir. ¿Me está llevando? Muere espiritualmente. Nuevamente, en Romanos capítulo 8, lean Juan 8 y lean Romanos 8, que son como dos pasos. Cuando vive para la carne muere, o sea que ya es decisión nuestra. Cuando vive para su espíritu vive. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en muy alta estima nuestro espíritu, más que la carne. Cuando las personas piensan solamente en la carne, el diablo los engaña. Y piensan que no hay nada más sino la carne y que no me dejan hacer lo que yo quiero y que yo quiero hacer esto y yo sueño con esto. Sí, yo no estoy diciendo que no sueñe. Yo pienso que una persona que no tenga sueños no es capaz de crear ni aprovechar oportunidades en este mundo. Nunca va a haber oportunidades. No se ven las oportunidades en su vida porque usted no sueña con ser alguien en este mundo. Si usted piensa con su cabeza tener una empresa, si usted piensa ser una persona profesional, si usted lo piensa, siempre va a encontrar oportunidades. Y va a tener la facultad de crear, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Una persona que no tiene ningún tipo de capricho, sino pensar en la carne, en bobadas, en tonterías, en estar metido, sumergido en el internet, pasando las horas viendo TikTok. Yo no quiero juzgar a los que lo hacen, no sé, perdónenme. No es ese mi objetivo. Es que quiero que entiendan es cómo está siendo engañada la humanidad, metiéndose en unos temas que lo alejan cada vez más de Dios, y hasta da pereza leer la Biblia, da pereza el culto, da pereza todo lo que sea espiritual, es decir, que le da pereza su espíritu. Y eso es del diablo, o eso es de las tinieblas, que también llamamos Satanás, que quiere oponerse a la obra de Dios y quiere separarnos del amor de Dios. Así que usted tiene que decidir qué es lo que va a hacer con su vida, porque Dios envió al mundo, dice Juan capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida. Es decir, que no se pierda es que tenga luz, es decir, que tenga vida, ¿cierto? Que no se pierda el que haya entrado usted en este mundo, oiga, y se perdió, no encontró a Dios. Desde que salió del huerto del Edén, escúchame, el hombre, quiere decir la humanidad. Cuando dice el hombre salió del huerto, hay que decir la humanidad salió con él. Y tiene que hacer todo esfuerzo con el sudor de su frente para ganar el pan. Pero está hablando es que con el sudor que va a tener que trabajar por volver a conseguir la palabra de Dios. Porque no solamente de pan vive el hombre, sino que el hombre vive la palabra de Dios. Entonces todos los que sabían que fueron echados del huerto, los que entendemos que fuimos echados del huerto y que tenemos que trabajar, si amamos nuestro espíritu y la vida, tenemos que trabajar hasta con el sudor de nuestra frente para poder entender qué es esto, qué es lo que Dios quiere decirme. Se necesita llevar una vida de sacrificio, no pensando en la carne, sino en su espíritu. ¿Cómo recuperar la vida? ¿Cómo recuperar el plan de Dios para la humanidad? Que es que hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, pueda llamar a Dios Padre y entre en la vida eterna. Esto fue interrumpido por un espíritu que se llama diablo, que engaña al mundo entero. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6. Ahorita nos retrocedemos un poquito, pero
Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios que mandó, que dio una ordenanza, ordenó. ¿Se interrumpió la transmisión? Que Dios que mandó, que Dios que ordenó que de las tinieblas resplandeciese la luz cuando creó los cielos y la tierra, dijo, sea la luz, fue una orden, ¿cierto? Es decir, Dios sabía que ahí estaba el diablo, que ahí estaba el príncipe de la potestad del aire. Y ordenó que de la luz resplandeciese, pero que cuando Cristo vino dijo, yo soy la luz del mundo. Ya lo decían inclusive los profetas. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9 profetizaba de esta gran bendición, que Dios iba a hacer que la luz volviera. Yo estoy seguro que cuando el hombre salió del huerto de Edén, era un ser supremamente luz, supremamente iluminado. Ustedes han visto cuando los bombillos que tienen batería, o las linternas que tienen batería, cuando comienza a descargarse, comienza a menguar la luz, a menguar, hasta que ¡pum!, se apaga. ¿Sí? Yo pienso que cuando Adán salió del huerto de Edén tenía mucha luz, pero al alejarse de él comenzó a apagarse. Ahí fue cuando nació Caín, y Caín ya es el resultado de una simiente del diablo que los engañó, y terminó dentro de él. Ya no estaba manifestando la naturaleza divina, sino que hay una naturaleza nueva que se llama asesino, porque el diablo es asesino. En el capítulo 8 Juan está diciendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio porque no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿qué es lo que yo defino este ángel? Que el ángel es un mentiroso y enseña a mentir. Y usted sabe que las personas que son expertas en mentir terminan hasta engañándose a sí mismos, pero no saben que están siendo inducidas por el diablo para que mientan, y nunca nadie les queda, luego no le van a creer ni siquiera el evangelio, lo que está predicando. Esa mentira hace que haya muerte, porque la mentira es el antónimo de la verdad, y Dios es el Dios verdadero, que para entender esa predica, por eso uno tiene que entender, Dios es amor, Dios es Padre que tiene amor, Dios es Padre de amor, o sea, la paternidad de Dios es el amor. Por eso cuando Cristo fue bautizado dijo, Él es mi amor, o sea, Él es mi simiente, Él es amor como yo. Entonces, que de tal manera amó Dios al mundo que reveló a su Hijo para que a nosotros nos resplandeciera la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que ya lo decía en Isaías capítulo 9, dice, versículo 1, mas no habrá siempre oscuridad para que esta hora en angustia, tal como la aflicción que le vino en tiempo de livianamente tocaron la primera vez, a la tercera vez a Zabulón, la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció sobre ellos. ¿Por qué? Porque ya este profeta estaba diciendo, aunque el profeta está diciendo, ustedes están mal, pero Dios, la oscuridad no va a durar para siempre. No se preocupen, las tinieblas van a pasar un día. Y el pueblo y hasta los gentiles van a encontrar luz. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ver qué es la luz. Para nosotros la luz es como ver el bombillo o la luz del sol. Pero la luz verdaderamente es la palabra que trae a usted verdad y vida. Mire, yo pienso que de una de las cosas que me arrepentí cuando me hice cristiano, cuando el Señor tuvo misericordia de mí, me rescató y me sacó y me liberó y me redimió, lo que más recuerdo yo de mis primeros días de mi primer amor es cómo leía yo la Biblia. Yo decía, ¿cómo he perdido el tiempo? Yo no sabía mucho, me consideraba la persona más ignorante, y yo pienso que hay personas que han leído miles de libros pero no han leído la Biblia.
Y hay personas que pasan el mundo todo el tiempo, metido en cabeza en un celular, en un computador, bueno, qué sé yo, pero no han leído la Biblia. Y para mí está en tinieblas. Es decir, tiene desconocimiento de una realidad espiritual donde Dios habita y está esperando que nosotros lo busquemos, lo encontremos, Él nos adopte como sus hijos, redimiéndonos con la sangre de Cristo, nos saque, nos libere, nos redime y nos tome para sí. Así que los que mueren sin Cristo están muriendo en ignorancia, en tinieblas, no porque Dios no haya querido, sino porque, aunque era profetizado, en Juan está diciendo que aunque Dios, cuando envió a su Hijo, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna, ¿cierto? Porque la luz, dice, porque era la vida, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz. ¿Qué era lo que había en Cristo? Luz. Es decir, vida. Gracias. Si tiene luz, tiene vida. Si no tiene luz, está en tinieblas. Si está en tinieblas, está muerto. Tinieblas es la mentira, es el engaño, es la muerte y es el asesino. Él vino para hurtar, para matar, para destruir, ¿sí? Entonces, cuando Dios, la manera en que Dios nos amó es revelarnos quién es su amor, porque la única forma de entender que Dios nos ama es entender cómo, o aceptar cómo que nació por medio de una mujer virgen allá en Israel, allá en Jerusalén, en la tierra del pan, Él es el que es la luz del mundo, y que cuando lo vieron, luz le resplandeció, hasta los gentiles resplandeció la luz. La luz se extiende tanto que las tinieblas tienen que retroceder. Cuando se apaga la luz, las tinieblas cierran, pero tan pronto se prende, las tinieblas son las que retroceden. Cuando Cristo vino, las tinieblas retrocedieron y Él pudo manifestarse y manifestar su gloria. ¿Cuál es la gloria de Cristo? Que en Él estaba la vida. Ahora, si Él es la vida, Yeshua, yo les he dicho varias veces, Yeshua quiere decir salvación, luz y vida, ¿cierto? Por sus letras, salvación, luz y vida. Así que cuando le llevaron a la mujer sorprendida en el acto de adulterio, están tentándole, están probando para saber si Él, que es el maestro y dice que se llama salvación, luz y vida, ¿qué va a hacer con esta mujer? Pero entonces lo que Él les dijo fue devolverles la pregunta. Le hizo una pregunta: Señor, ¿qué hacemos? Moisés nos mandó matar. Entonces dijo: el que esté sin pecado sea el primero tirar la piedra contra ella. Les hizo que ellos mismos le preguntaran a su conciencia si ellos son libres de pecado, porque Él es la vida. O sea, Dios, mire lo que dice acá, 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Entonces usted puede decir: ay, Señor, gracias porque tú no viniste a condenarme. Sí, te puedes acercar a Él sin ningún problema, porque Él no vino a condenarte, ni vino a juzgarte. Él vino para darte vida, porque eres tú quien nació para recibir el amor. Y la forma, la expresión del amor es la gracia, pero la forma, la expresión de la vida es luz. Cuando la palabra que es verdad por el Espíritu Santo, usted le permite entrar, o usted deja que su espíritu sea permeado por la palabra de Cristo, está permitiendo que está entrando, como si entrara el agua a su boca, está entrando la luz a su espíritu, porque está conociendo el espíritu de la verdad, que es la palabra del Padre. Por eso esta palabra hay que entenderla si entendemos que Él es Hijo de Dios y que el Padre es el que dio vida. El Padre es el que da vida, ¿no es así? Ok, el Padre da vida, la mujer tiene los óvulos, pero el Padre es el que da el esperma, que tiene X o Y. La mujer tiene XX. Entonces, finalmente, no hay más, no hay XY, Z, LGTB, no hay, de eso no existe. Y solamente hay XX y XY. El resto es un engaño del diablo, no se dejen engañar. Cuando muere el uno o muere el otro, aunque hayan dicho que yo me siento mujer, pero era un hombre, el ADN dice que es X, X o XY, punto. Eso a la ciencia no le puede ganar lo que una persona crea. Es que ha sido engañado por las tinieblas para que usted iba pensando en los deseos de la carne y no en su espíritu. Así, no solamente en el sexo, sino en la forma de la expresión de Dios, porque hizo varón y hembra, para que nosotros entendamos que cuando Cristo vino, quiere encontrar a la iglesia que es como la hembra, ¿sí? Como la mujer, ¿sí? Que sale del mismo Dios después el espíritu, para introducirnos a nosotros la vida eterna. ¿Sí?
De vuelta. La mujer salió del hombre, salió su alma, ¿cierto? Salió su alma. Esa alma era pura. Por eso se llama virgen. Usted se da cuenta que inclusive en el, ¿cómo se llama? Los 12 meses que tienen una Tauro. ¿Cómo es que se llama eso? Se me olvidó. Los horóscopos. Los horóscopos tienen Tauro es un toro. ¿Virgo qué es? Es el único que tiene mujer. No hay ninguna otra mujer en los signos zodiacales, pero en Virgo aparece una mujer. ¿Por qué? Porque cuando dice Virgo, virgen quiere decir es el alma pura del Adán que salió en forma de mujer, para que cuando los dos se une el alma pura nuevamente con el hombre y vuelven a unificarse, porque el plan de Dios es que nosotros nos unifiquemos con Cristo y seamos uno con Él, o igual o a semejanza de Él. Así que si Dios quiere hacernos imagen y semejanza de Él, tiene que haber el alma pura, Él purificar esta alma para que nos asociemos y entremos a Él y seamos uno. ¿Me están llevando? Salió pero entra. Salió el alma pero entrará. O sea, es solamente una parábola. Porque de tal manera amó Dios al mundo que no le envió para condenar. Esta mujer que estaba sorprendida en el acto mismo del adulterio, como Cristo no vino a juzgar ni a condenar, sino para darle vida, Él trae una nueva ley que es la ley de la fe. La ley de Cristo, que también es ley, como se los dije cuando estábamos en el culto de Bogotá, la ley es todo el Antiguo y el Nuevo Testamento es ley, pero es la ley del pecado y de la muerte, y ahí es la ley de la vida. La ley del pecado y de la muerte la trajo Moisés por mano de ángeles. Como los ángeles no pueden morir ni derramar sangre, entonces no tienen perdón, no tienen gracia. Pero como Cristo que viene con la sangre dispuesta desde antes de la fundación del mundo, Él sí tiene verdad, vida, gracia, ¿sí? Misericordia, porque Él está pensando, Dios está pensando en lo más alto de la misericordia, lo que está en la cabeza del rey, que no piensa con los pies, como se dice. Hay gente que le dice a uno, ¿usted es que está pensando con las patas o qué? Cristo puso sus pies sobre la tierra para rebajarse a la condición de un hombre, pero Él pensó elevadamente como hijo de Dios, como rey y como sacerdote. Yo tampoco te condeno, ve, no peques más. Y luego se dirigió y le dijo, yo soy la luz del mundo, es decir, la vida está en mí. El que me sigue ya no andará en tinieblas. ¿Qué quiere decir? Que ya no está perdido, porque aquí está diciendo, el que en Él cree no es condenado, pero el que dice que lo envió para que no se pierda, ¿cierto? Dice, porque de tal manera amó Dios a su Hijo, al mundo, para que a su unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, o sea, que tenga luz. Luz y vida es lo mismo. Para que todo aquel que crea en mí tenga lo que dice mi nombre, salvación, luz y vida. Yo creo que este hombre tiene salvación, luz y vida, diría la mujer de la semana pasada, ¿cierto? La que fue y enjugó con lágrimas y lloró y ta. Dijo, Él es Yeshua, él es el que tiene por nombre, le pusieron de nombre salvación, que salva de los pecados, y Él es luz y vida para mí. Entonces él le dijo, esta mujer ha amado mucho. ¿Cómo hizo esa mujer para decir que amo mucho? ¿Qué le ayudó a desarrollar ese amor, a ir a besar los pies a Cristo y llorar en ellos? La ley le ayudó, porque la ley hizo que el pecado abundara, y cuando el pecado abundó, abunda amor. Se necesita mucho amor para perdonar mucho. Cristo dijo es que el que se le perdona poco, poco ama, pero el que abunda, el que ama mucho, entonces va a amar mucho. Así que la ley para nosotros, la bendición de Dios es que nos ayuda a desarrollar amor por Él, para acercarnos a Él, para que entendamos la gracia que tanto debería amar por lo mucho que ha hecho de malo, que luego en su vida, sea lo que sea, que termina amándolo mucho más. Entonces el que lo ama mucho más, ya quiere decir que no está en tinieblas, ¿entiende? Sino que tiene la luz de la vida. Porque aquí está diciendo, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree que Él es salvación, luz y vida, ya. Hermano, si usted murió, está en condenación, está en tinieblas. ¿Y por qué le pasa eso? ¿Por qué le pasa? Porque no ha creído en el nombre del unigénito. Ay, pero es que no cree que Él murió en la cruz. No, aquí no está diciendo, Cristo no había muerto en la cruz cuando dijo esto. Cristo no había derramado la sangre cuando se dijo que hay que creer es en el nombre. Lo que nosotros no creemos es en... Muchos dicen, ay, pero yo creo en Él. ¿Qué es lo que cree? ¿Qué es lo que cree? Para ti
Cristo es el que trae salvación y la luz de la vida. Que las palabras son las palabras del Padre verdadero, que cuando usted permita permearse con las palabras del Padre, usted está siendo formado como discípulo de Jesucristo, que llama a Dios Padre, y usted también puede llamarlo Padre, porque a quien usted acepta es la ley de Jesucristo, la ley del Hijo. Por eso el Hijo está diciendo: no ande más en tinieblas, tenga la luz de la vida, sea rey y sacerdote para mí. Deja las tinieblas. O sea, ya no ande más en tinieblas. Usted ya sabe qué es pecado. ¿Ya acaso no sabe el cristiano qué es pecado? Todavía piensa que la ley está condenando a los demás. Ay, mire que él hace tal cosa, mire que él hace tal cosa. Quiere decir que todavía está en tinieblas, porque él no vino para juzgar ni condenar. Entonces haga lo que quiera. Tampoco. Por eso le dije que hay una ley, que el centro de la verdad, entre la gracia, entre la ley de Jesús, la ley de Moisés y la ley de Jesús, hay la verdad. La verdad es la que separa lo uno de lo otro. La verdad quiere decir el Padre, que es verdadero. El Padre fue el que dio aquí la ley del pecado y de la muerte, y el Padre, Dios, que es la verdad, fue el que envió la gracia, la luz y la vida. Porque Dios es el que puede dar vida. Pero Cristo dijo que yo tengo la potestad de darles vida. ¿Cómo tiene la potestad de darle vida? Por la palabra, que no es sus propias palabras, sino que el Padre le dijo qué es lo que tiene que decir y qué es lo que tiene que hablar. Cuando usted recibe la palabra del Hijo, está recibiendo la palabra del Padre. Padre, ¿qué quiere decir? El que le dio vida. Así que nosotros nos acercamos levantando un tabernáculo para Dios, que Él dijo, ¿no? Cuando construyeron lo hecho de mano, primero permitió que lo construyeran el tabernáculo como Él lo dijo. Luego el segundo templo que hizo, lo hizo Salomón. Y lo hizo con las instrucciones, pero como Salomón lo quería, que era una persona judía. Derriben ese templo y luego los gentiles construyeron otro de manos de Ciro, pero ese también lo destruyeron, y ese fue el que estaba en los tiempos de Cristo. Cristo dijo: destruyen este templo y yo levanto el verdadero. ¿Por qué? Bueno, eso es otra predica. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener un encuentro con Dios, y nosotros necesitamos ser el templo. Dijo: ¿no sabéis que vosotros sois templo de Dios? ¿Qué es levantar el templo? Que entonces la mujer que salió de mí, entre comillas, la vida que salió, va a volver a mí la vida. El alma que salió, ahorita Dios se la vuelve a enviar, y le envía el Espíritu Santo, le envía el Espíritu del Hijo para que vuelva y seamos uno con Él. Dijo: cuando ustedes estén allí, ustedes van a saber que ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. ¿Cómo podía decir Adán desde Génesis? Es que la mujer está en mí. Adán no sabía que la mujer estaba en él, pero cuando entró en el sueño y luego lo sacó, entonces ya sabe: ella estaba en mí, salió de mí. ¿Qué fue lo que salió? El alma pura, el alma virgen, el alma que no conoce pecado. Virgen quiere decir que no conoce el pecado. ¿Ya? Estoy tomando para que las otras predicas las comprendan un poquito mejor, las que vienen. Entonces, cuando lo sacó una alma pura, pero cuando fue engañada, ya el alma no es pura. ¿Qué es el alma? Ya está en tinieblas, está en la muerte, porque recibió la muerte. Es decir, yo he dicho, la mujer tiene la característica de la mujer está emulando lo que es toda la humanidad, hombres y mujeres. La mujer, a quien luego Adán le dijo: esa será madre de todos los vivientes, quiere decir que ella representa a la humanidad que fue creada por Dios para que reciba de Dios la vida. La humanidad es la que recibe de Dios la vida como una mujer, ¿sí? Que recibe. Ahora, cuando la mujer o la humanidad salió con Adán y Eva, entonces ella misma es la que sabe que me engañó, y de ahí salió un asesino en potencia, ¿cierto? Que luego terminó matando al hijo. Sin embargo, Dios no lo juzgó ni lo condenó, sino que como Caín dijo: me van a matar, y tenía miedo por perder la vida, ama tanto a la vida que dijo que nadie te va a poder quitar la vida. ¿Por qué? Porque aunque es pecador, ama la vida. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tú ames la vida. Yo no sé si has matado a tu hermano, no sé, pero lo primero es que ame la vida. Dios protege a la persona que ama la vida, como a Caín, y nosotros somos descendencia de ellos, que amamos la vida, y que cuando entramos a la Biblia entendemos que Dios envió a su Hijo para rescatarnos, porque Él lo prometió: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Cuando Jesús se manifestó, Juan dijo de Él: en Él estaba la vida de la luz de los hombres. Cuando Juan habló de Cristo, en capítulo 3, después de hablar con Nicodemo, dijo que en Él estaba la vida, y que Dios lo envió para expresar su amor por nosotros, y que si nosotros creíamos en su nombre no nos perderíamos, porque creer en su nombre es creer que Él trae salvación, luz y vida.
Así no haya ido a la cruz, entienda. Porque es que primero nos tiene que sacar. ¿Se acuerda del ser que les dije que son 4 pasos? Primero nos saca, luego nos libera, luego nos redime y luego nos toma para sí. Tiene que sacarnos con ese nombre de salvación. Tiene que liberarnos como lo hizo con la mujer, dándole vida. ¿Sí? Y tiene que redimirlos dándole luego la luz que nosotros seamos luz en este mundo también. 19, capítulo 3 de Juan. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que eso no es decisión de Dios. Nadie le puede echar la culpa a Dios. Es que cada uno ama sus tinieblas. Cada uno ama estar a oscuras. No quieren la palabra, no aman la vida. Aman la carne, aman todos los deseos, y el diablo aprovecha todo eso. El diablo aprovecha eso sabiendo que si los tengo engañados van a ser mis discípulos. Nuevamente volvamos a 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4. Lo tengo que hacer un poquitico más atrás. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz, o sea, la vida del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor? Somos siervos por amor. Si somos siervos por amor, si somos siervos, tenemos fe y confianza en el servicio a Dios, y somos como reyes, que no voy a hablar de reyes, sino de sacerdocio, que sacerdote es el que puede interceder con oraciones y con muchas cosas. Entonces, si esa es la manera en que Dios nos amó, pero los hombres amaban más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas, entonces dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Váyale a la Biblia. Ay, no, yo no quiero leer eso. Es que ahí está diciendo que yo no puedo hacer eso. Es que ahí dice que yo no puedo. Es que usted todo es pecado. Claro, como no sabe qué es pecado, como todavía no entiende qué es pecado, entonces quiere decir que todo está en tinieblas. 1 de Juan. Ahora sí comienza la prédica. 1 de Juan está diciendo que es pecado. Cuando ya nosotros nacemos de nuevo, deberíamos amar como Cristo. Deberíamos emular a Cristo cuando dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Si usted es discípulo de Cristo, usted anda en luz, ¿cierto? Usted ya no anda en tinieblas. ¿Qué quiere decir? 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Qué quiere decir que no hay ninguna tiniebla? Que él no tiene la muerte, que él sí tiene la vida, que él no nos va a engañar, que él no viene a condenar, que él no es el que cambia como la gente que cambia. ¿Usted se cuenta cómo cambia la gente? Un día dice que te amo y el otro día le quiere pegar a cachetadas. ¿No es así? Sí, cambia. Lo que cambia es el sol. Mire, cuando el sol queda luz y se mueve un poquitico, la sombra se mueve para otro lado. La luz del sol tiene sombra. La luz de Dios no tiene sombra, no varía. Dios no varía, Dios no cambia, porque Él no se mueve por mis sentimientos. Él es la vida, Él es la luz. Entonces, cuando Él es luz, está diciendo que Él no va a cambiar. Y llama pecado lo que es pecado. Entonces dice: este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos verdad. Ay, ¿qué quiere decir entonces? Que usted no practica la verdad, que está en tiniebla. Porque dice: pero si decimos que tenemos comunión con él, no, yo soy de Cristo, yo soy discípulo de Cristo y está en tinieblas. Y él está diciendo: si me sigue, no anda en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida. O está en tinieblas o está en la luz de la vida. ¿Cómo hace usted para discernir si usted tiene la luz de la vida o está en tinieblas? Porque dice que tiene comunión con él, pero miente. ¿De cuál es la manera que miente? Que no sabe que es pecado. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Acaso si Cristo no juzgó y no condenó, soy yo el que debo estar juzgando y condenando? Quiere decir, si yo juzgo y condeno, estoy todavía en tinieblas, porque todavía no sé qué es pecado. Porque una cosa es el pecado original, que está muerto, y otra cosa es la vida que Él vino a darnos, pero que enseñó con la ley que es pecado. Enseñó que es pecado para cuando venga la luz usted decir: usted va a morir en pecado. Por eso
Por eso Jesús está diciendo, yo me voy a ir y ustedes me van a buscar, y si no creen que yo soy, van a morir en su pecado. Porque no creen que yo soy. ¿Sí lo han leído? Entonces cuando dice que yo soy, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Que Él es salvación, luz y vida. Porque Él no puede decir, es que ustedes no creen en mi nombre. O sea, Él no dice así. Juan dice que no creen en su nombre, pero Él está diciendo, si no creen que yo soy, y no tiene que decir, si no creen que yo soy Yeshua, Él no tiene que decir, sino que ellos saben que Él es Yeshua, que Él es salvación, luz y vida. Y Él está diciendo, si ustedes no creen que yo soy, van a morir en su pecado. Es decir, van a estar muertos, están en tinieblas. Yo no vine a condenar. Yo a esta mujer le dije que yo tampoco te condeno. Y yo soy la luz. Yo soy la luz del mundo. Usted está dando testimonio de sí mismo. Su testimonio no vale. No, porque cada testimonio de mí soy yo y el Padre. Y el testimonio de Dios vale. El Padre es el que me envió. ¿Qué quiere decir el Padre? Dios que da vida. Dios es luz y hizo la luz. Y si yo les digo que tiene vida y la liberó, ¿qué es que yo soy la vida? Acabó de darle vida a uno. Acabó de liberarla de la ley del pecado y de la muerte. Y todavía le preguntan. Y Él está diciendo, no, yo me voy a ir y me van a buscar. Y donde yo voy a ir, ustedes no van a poder venir. ¿Sí? Por eso digo que si no cree que yo soy, morirá en su pecado. ¿Qué es morir en el pecado entonces? No creer en su nombre. Nos saca de las tinieblas, nos saca, nos libera y nos redime. Nos saca, nos libera, nos redime. Siempre aprendas eso. Es un proceso. Cuando estamos cantando, herido, triste a Jesús, mostrarle mi dolor, perdido, errante, vi su luz, bendíjome su amor, en la cruz, yo primero. Y luego dice el proceso de las 4 estaciones. Le crean esa canción tiene contenido, no es como el gospel de hoy en día, que no dice nada. Pero aquí está diciendo, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con nosotros y la sangre de Jesucristo nos limpia. Así que aquí hay pecadores conmigo, o solamente soy yo el que peco aquí en esta sala. ¿Ustedes no cometen pecado? Yo desde que me bauticé, mis cosas me han pasado, pero yo le doy gracias a Dios por Jesucristo y por la sangre, porque entiendo que es la maldad que puede haber en mí, que estoy luchando contra ella porque tengo carne, porque estoy tratando de hacer para mi espíritu, pero hay una cosa dentro de mí que me lleva y me conduce con fuerza a hacer lo que yo no quiero, y el bien que quiero no lo hago, pero el mal que no quiero, eso es lo que sé, que eso el pecado está en mi carne. O sea que Dios condenó al pecado en la carne para que mi espíritu sea libre y sea puro, para que el Espíritu Santo purifique mi espíritu y anhele entrar en la vida eterna. Pero mi carne todavía tiene apetitos, que estoy luchando contra ellas. Pero como ya entiendo que es pecado, entonces yo puedo tener comunión con los que también necesitan la sangre. Yo no juzgo a nadie. ¿Por qué? Porque la sangre la necesita Juanita, la necesita Val, la necesita Nadia, todos necesitamos la sangre. Todos. ¿Qué nos hace iguales? Que somos pecadores que dependemos de la sangre de Cristo. Pero aquí está diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces yo pregunto, ¿usted comete pecados? No, yo no. Entonces sí, entonces Dios es mentiroso. No, entonces el mentiroso soy yo. Todos tenemos carne, tenemos debilidades. Pero es que tenemos que ser libres de la ley. Y a ese punto quiero llegar con otra predicada y no. Tenemos que llegar a ser libres de la ley, pero entender que es pecado es primordial. ¿Sí? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad, o sea, el Espíritu del Padre no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces la gente dice, no, entonces pequemos. Pero Romanos está diciendo que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. En ninguna manera. No sabéis que si sometéis como alguien, como esclavos, sois esclavos de aquello a que obedecéis, sea el pecado para la muerte o sea de la obediencia para justicia. Es decir, pecado es que usted mismo está atentando contra su espíritu. Cuando usted para la carne está pecando contra su espíritu. ¿Sí? Porque usted está diciéndole a su espíritu, no, yo quiero que usted se muera, voy a vivir para mi carne, yo para usted no le voy a dar nada, que se muera mi espíritu y se condene. ¿Sí? Porque no aprecia su espíritu. Pero si vive conforme al espíritu vivirá, si vive conforme a la carne morirá. O sea que es su decisión. No es decisión del pastor, no es decisión de Cristo, no es decisión de Dios, es su decisión. Cuando usted vaya al tribunal de Cristo o cuando usted al infierno, usted puede decir, no, es que yo decidí vivir para la carne, yo decidí ir alejado y fue mi decisión. Yo no es que no conociera, es que yo tomé la decisión de decir que yo no tenía pecado, que yo necesitaba de Dios. Pero
Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, oye, eso parece como un trabalengua, pero luego no me acaba de decir que no es pecador. Y aquí está diciendo para que no peque. ¿Cómo hago para que no peque? Le enseñó que es pecado, porque las tinieblas ya pasaron. Porque para mí el pecado es una persona que no ha recibido la gracia, que no tiene el Espíritu Santo y que no puede amar con la ordenanza que Dios dio. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. No como Caín, que era del diablo y mató a su hermano Abel. ¿Sí? Entonces aquí está diciendo que y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así que hay personas que dicen: no, yo conozco a Cristo, yo creo todo eso, pero usted guarda los mandamientos. No, yo ¿cuáles mandamientos? Entonces es mentiroso, entonces no lo conoce, no se mienta a sí mismo. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, ¿qué? Ahí dice, el versículo 6. Porque somos discípulos, porque somos reyes y sacerdotes para Dios, debemos andar como Él anduvo. ¿Qué es lo que hace Él? Permanecer en luz. Dijo: ya no anden en tinieblas, tengan la luz de la vida. ¿Cómo es que debemos andar nosotros? En la luz de la vida. ¿Van a seguir andando en tinieblas? Que no, perdón, Señor, perdóneme. Ay, sí, es que yo soy del pero no, ya no, vuelvo otra vez. Y recupera su estado espiritual. Debe recuperar su estado espiritual, y si no, se muere. Por eso la semana pasada dijimos: vuelve al primer amor. Si lo recibió algún día, vuelva. Si no lo ha recibido, pídalo, pero hágalo. Luego dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Esa mujer era aborrecida. La mujer de la semana pasada era aborrecida, era condenada, la iban a matar. Mátela. Era como Caín. Cogieron toda esa piedra como para matar a la hermana Caín, como si fueran Caínes. Y Cristo les dijo: que esté sin pecado sea primero tirar la piedra contra ella. Y todos, acusados por la conciencia, comenzaban a abandonar. Y luego Cristo le preguntó: oye, ¿ninguno te condenó? No, ninguno, Señor, ni yo tampoco, pero no peque más. Yo no te condeno, no le estoy permitiendo que peque más, sino que yo soy el que doy la vida. Yo soy el que lo libero de esa ley del pecado y de la muerte. Yo soy la luz. Si usted me sigue y entiende que es pecado, le estoy diciendo: no lo haga más y sígame, no andando más en tinieblas, sino tenga la luz de la vida ahora. Y esa mujer, aunque había sido pecadora, ahora tiene la luz de la vida. Si lo sigue, va a andar en la luz. Entonces va a comenzar a andar como Él anduvo, en luz, entendiendo que es pecado, que Cristo vino fue a darnos vida, no a condenarnos, sino a darnos salvación, luz y vida. Por eso siempre mis prédicas comienzan desde Génesis y siempre hablan desde el principio y lo que eran uno, y que esto lo emulan 3 tipos de relaciones: los esposos, el padre y el hijo, y los hermanos. En la iglesia nos decimos hermanos, a Dios le decimos padre, y la iglesia la esposa de Cristo. Es una relación familiar. Entonces no es que yo quiera pretender decir que es que mi esposa y yo, no, pues yo le doy gracias al Señor que muchas de las cosas bíblicas las puedo experimentar, mi esposa también, ustedes de pronto no, pero no hay condenación, sino que son ejemplos que nos pasan en este mundo para que entendamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora bien, dice: el que ama a su hermano, versículo 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijos. Y luego dice cómo es el crecimiento espiritual de una persona para que pueda llegar verdaderamente a superar la ley, a vencer el diablo y a vencer este mundo. ¿Sí? Termina diciendo, versículo 16: porque todo lo que hay en el mundo, sean los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios tendrá vida eterna.
Así que oremos, que en Efesios, última cita, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, ténganlo también como tarea, si alcanzan a leerlo o no alcanzan a leerlo. Efesios capítulo 5, a ver, versículo 7. No seáis pues, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad en luz como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en verdad bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Así que nosotros sabemos qué es bueno y qué es malo. Ya sabemos qué es bueno y qué es malo. Esto no sabe. No ande en tinieblas, o sea, no mienta, no engañe, ¿sí? No juzgue y no condene, pero no viva tampoco para las tinieblas. Ayúdenos, que el Señor nos ayude. Oremos para que el Señor nos ayude y nos saque, nos libere, nos redime, nos toma para sí, para que en verdad nos selle con su amor, nos selle con su espíritu, para que ya no andemos más en tinieblas, sino que andemos en luz. Oremos. Padre Dios, ayúdanos, por favor, ayuda a los hermanos que no han recibido la gracia, que no han recibido tu amor, para que la reciban, confesando también que son pecadores y que tú no viniste a juzgar a nadie ni a condenar a nadie, sino para darle vida. Bendícelo, por favor, para que cada uno de los hermanos crea en tu nombre, que tú eres salvación y luz y vida, que viniste a reconciliarnos con nosotros y nos sacaste de esas tinieblas de la muerte, nos sacaste para que el diablo no enceguezca a nuestros ojos espirituales, sino que nosotros podamos ver la gloria tuya en la faz de Jesucristo, Padre. Bendice por favor a los hermanos que no se dejan engañar por las tinieblas, decepcionándose de este mundo, sino que siempre esté buscando desarrollar más amor por ti, más amor por su propio espíritu y más amor por los hermanos. Ayúdanos, por favor, para que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, nos ayude a recordar todo lo que Cristo nuestro Señor nos dijo en los tiempos de su carne y lo podamos emular, siendo reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Bendice nuestro espíritu, bendice tu iglesia, ayúdanos y confírmanos por el Espíritu Santo, por el Espíritu de la verdad, que no mentimos, que no nos engañamos a nosotros mismos, que andamos en luz y que ya no queremos andar más en tinieblas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo, sea sobre todos los hermanos que ya no viven para las tinieblas, sino que tienen la luz de la vida y pueden servir a nuestro Dios y Padre como reyes y sacerdotes, como hijos santos de Dios para siempre. Amén. Amén.